buenos días, gracias a todos por estar aquí y me ha tocado un injustificado honor, que es el de presentar a Pilar Garcés ante todos vosotros y esperemos estar a la altura de las circunstancias. Pilar Garcés es periodista en el más amplio sentido de la palabra. Su origen es de tierra de periodistas, es pamplonesa y muñesa y por tanto ejerce como tal, aunque también nos cuenta que ejerce como palmesano. Si algo se le conoce es por su ejercicio del periodismo, y aquellos que seguimos su blog y sus artículos en Diario de Mallorca sabemos que utiliza el arte de la palabra de una forma bastante adecuada, una gran capacidad de análisis y luego de expresión verbal, y por tanto es una persona que no solo relata los hechos como periodista, sino que además crea opinión. Eso es importante en el tema de nos reunimos aquí, porque quizá consiguiendo un estado de opinión que deje de justificar algunas conductas violentas contra las mujeres sea lo que en un fondo nos conduzca a un mejor comportamiento de la sociedad. Todo lo que yo pueda decir está de más. Solo le tengo que decir una cosa, que somos un cuerpo jerarquizado, y hay una cosa que se llama mariscal tiempo. El mariscal tiempo es el que nos va a dar, y a partir de ahora pues tenemos 45 minutos y se procurará que haya una intervención final. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, muchísimas gracias. Buenos días a todos, buenos días a todo el mundo. No os podéis imaginar el honor que supone para mí haber recibido la invitación de venir esta mañana a compartir con vosotros ideas y experiencias sobre un problema que me ha importado mucho, siempre profesional y personalmente, que es el de la violencia ejercida contra las mujeres. Estoy muy contenta de poder aprovechar la buena práctica de los profesionales que desde distintos ámbitos, sociosanitario, legal, policial, las ayudan a diario, pero sobre todo es un privilegio poder ver y escuchar a las mujeres usuarias del servicio de asistencia a las víctimas del Ayuntamiento de Palma, de su policía local, que un día decidieron abandonar su infierno cotidiano para tomar las riendas de sus vidas. Qué valientes, qué personas tan admirables, qué importante lo que han conseguido. Muchas veces las victorias de la vida diaria, el decidir que ya no quieres vivir con miedo, que te vas a proteger, que tú tienes la razón y no el otro, que puedes empezar a vivir de nuevo una vida en la que tú eres la protagonista, aunque te sientas sola o asustada o cansada. Muchas veces estas victorias no son noticia para gente como yo, para los periodistas. Nosotros tenemos la obligación de contar lo que pasa y la verdad. Y como somos humanos y no somos infalibles, pues muchas veces no conseguimos afinar ni en lo uno ni en lo otro. Pero hoy sí, hoy puedo contar a los lectores de mi diario que las mujeres que desde 2009 han atendido a la Policía Local de Palma en sus cursos de asistencia a las víctimas de violencia doméstica y de género llenarían un teatro. Eso es muy gráfico. Aunque no hayáis podido venir todas, las 145 que han pasado por las 12 ediciones de los cursos, son muchas mujeres sometidas al miedo y al maltrato y que dan la cara. Y ni siquiera son todas las que lo sufren, sino las que han encontrado la energía para pedir ayuda y obtenerla. Según me contó el inspector Pla, cuando estuvimos preparando un poco la intervención, se puso una denuncia al día en Palma, al menos 300, digamos 300 al año. Y no todas las mujeres abusadas denuncian. Algunas se asustan o son amedrentadas. Digamos que las víctimas reales que en los últimos 10 años han padecido el infierno de la violencia en su vida personal llenarían el auditorio. Y si me apuran, la policía local tendría que alquilar el estadio de Somos para hacer una trovada como esta. Imaginemos el graderío del estadio a reventar de mujeres que han padecido malos tratos. Muchísimas mujeres, demasiadas mujeres. ¿Es este o no es este un problema gravísimo para nuestra sociedad avanzada? Hago la pregunta y me la hago y la hago a diario y la llevo haciendo los 23 años de ejercicio del periodismo que llevo en el Diario de Mallorca. Yo lo tengo clarísimo, pero no siempre ha sido así de claro, ni para algunos lo está. Yo voy a contar mi experiencia personal, sin ánimo de que mis palabras sean tomadas como un estudio o como un análisis. Hay grupos en nuestra universidad y profesionales en Palma que disponen de herramientas para hacer estudios y yo no. Solamente puedo decir lo que he vivido respecto a un asunto que, como digo, siempre me ha parecido una lacra abominable, pero que a mi alrededor parecía no importar mucho. No tengo datos exhaustivos, pero sí tengo ejemplos que nunca se me han borrado.
Luego ya me dirán ustedes si podemos coincidir en las percepciones. La violencia machista, yo digo hoy que es terrorismo y nadie se extraña de lo que digo, aunque muchos prefieran no escucharlo porque eso les obligaría a actuar con mucha mayor contundencia poniendo más recursos al alcance de las mujeres y no quieren o no pueden o tienen otras prioridades. Mueren al año 100 mujeres por culpa del machismo. Este año, bueno, vamos por 50, pero ya son 50. Esta sangría no tiene parangón con ninguna otra. Si al año asesinasen a 100, no sé, por decir algo, a 100 navarros por el hecho de serlo, o a 100 periodistas por el hecho de serlo. Pongo estos ejemplos porque son yo misma, para no buscar más lejos, ¿no? No se ofenda a nadie si digo si matasen a 100 directores generales o a 100 curas. ¿Habría o no habría una reacción inmediata para frenarlo? La violencia de género se asume como se asume la pérdida de vidas por el tráfico. Pero aquí no estamos hablando de accidentes, sino de crímenes donde no tercia para nada el elemento suerte o mala suerte. Son crímenes que aún y todo son la punta del iceberg, porque no me olvido de esa otra parte del problema de los malos tratos, que el otro día también hablábamos, se denominaba de baja intensidad, aunque ya se te parece un término un poco minimizador, pero describe bien lo que es. La violencia cotidiana, el sometimiento, el maltrato recurrente, la vigilancia, la amenaza, el insulto, el control enfermizo, la vejación, palizas, empujones, bueno, lo que las mujeres usuarias del servicio conocen tan bien. Es un terrorismo muy extendido, es una plaga auténtica. Afecta a mujeres cada vez más jóvenes. El otro día leí un estudio en el que se decía que 1 de cada 3 adolescentes percibían que sus parejas les controlaban excesivamente, abusivamente, sus teléfonos, sus idas y venidas. Eran menores de 18 años y ya amedrentadas y ya pensando que tienen dueño. ¿Qué pasa? No hay refugio para esta dictadura. Esta violencia no tiene casi espacio en los medios de comunicación, al menos por lo que yo conozco. No quiero decir que es un problema invisible porque algo ha cambiado en los últimos años. A principios de legislatura, el alcalde echó a un asesor que tenía una denuncia por malos tratos. Esto hace 10 años no habría ocurrido. Y en caso de ocurrir, puede que no se hubiera considerado un hecho noticioso. Tal vez se hubiera sustanciado en privado, no dándole el cariz ejemplificador que se le dio, le fulminó y mandó un mensaje clarísimo a la sociedad. Lo que decía, la visibilidad, qué importante es verlas aquí, llenando filas o estando en las filas enteras de un teatro. Me pregunto si para ellas y para vosotras también es importante percibir que no es un asunto que me pasa solo a mí, que os devolvamos una imagen fiel de la realidad. Recuerdo que hace muchísimo tiempo mi madre tuvo una depresión. Lloraba todo el día sentada en la mesa de la cocina y no sabíamos cómo ayudarla. En aquel entonces no se hablaba de ansiedad, no se hablaba de estrés, de depresión, no sé qué tengo, no estoy fina, estoy muy tonta. Casi se culpaba ella misma de lo que le pasaba. Bueno, mi madre lloraba y nosotros no sabíamos qué hacer. Hasta que mi hermana, que estudiaba medicina, se la obligó a ir al médico. Él la derivó a la consulta recién abierta de la psicóloga en el ambulatorio del pueblo y ella, por supuesto, se negó en redondo ahí. ¿Qué dice? Yo le voy a contar mi vida a un extraño. Mi hermana se la llevó a rastras y ¿qué ocurrió? Pues que en la sala de espera se encontró a la vecina del rellano, a la del tercero, a la del entresuelo, 2 del portal de enfrente, otras 2 del final de la calle. En ese mismo momento, cuando se dio cuenta de que no solo le pasaba a ellas, cuando empezó a remontar. Me pregunto si os ocurrió algo parecido a vosotras, si pensasteis que era solo cosa vuestra, que se resolvería solo, que todos los hombres son iguales, que a nadie le importa lo que pasa en cada casa. Hasta que visteis a las compañeras en el curso, todas en el mismo barco, y a la policía dispuesta a tomaros en serio, a daros apoyo, a poner todos los recursos a vuestro alcance y a rearmar vuestra autoestima. Bueno, más o menos esto es lo que yo me encontré cuando empecé a trabajar en el periódico. La violencia contra las mujeres no existía. Si se cometía un crimen, se hablaba de crimen pasional o de muerte por celos, por culpa de los celos. Nosotras pues englobo también a otras compañeras, poquitas pero combativas, que ya empezábamos a cambiar el ambiente cuartelero del diario, empezamos a quejarnos. La pasión, el amor, no tiene nada que ver con la sección de sucesos. Las violaciones no tienen nada que ver con el sexo, tienen que ver con la violencia. Las palizas no son un calentón, son delitos.
Estáis disculpando al malo. Estáis haciendo que el lector empatice con el malo y no con la víctima. Los celos no pueden ser un atenuante, no deben serlo. No nos hacían ningún caso. Además está mal visto criticar a un compañero, pero nos dio igual, no nos callamos. En prensa hay mucho ego. Y el machismo, al fin y al cabo, es un problema de ego, por eso resulta tan difícil de erradicar. Por eso la violencia machista afecta a mujeres de toda extracción social y nivel de estudios, porque es un problema de educación. Me gustaría decir que los periodistas hemos ayudado a cambiar la percepción social sobre la lacra de la violencia contra las mujeres, pero creo que hemos ido a remolque. Hemos destapado casos de corrupción política, económica, pero en este campo no hemos sabido cumplir nuestro mandato de ser instrumentos de reflexión para mejorar y cambiar las cosas. No hemos ido a la avanzadilla. No hemos puesto el grito en el cielo tan alto como la cosa merecía. Por supuesto que en 2 décadas se ha transformado radicalmente el tratamiento de las informaciones sobre terrorismo machista, pero tengo mis dudas de si nosotros hemos contribuido a definir lo que realmente es un problema social o no hemos tenido más remedio que reflejar el cambio de mentalidad de la sociedad. La sociedad nos ha mostrado despacio, dolorosamente despacio, quiénes son las víctimas. Parece una cosa muy simple, identificar a las víctimas, pero no lo es. Hace años asesinaron a una mujer en el norte de la isla, creo que fue en Alcudia, de una manera especialmente sanguinaria. En mi periódico se dedicó una página a dar los detalles del crimen y otra a relatar la vida privada de la fallecida pormenorizadamente, con pelos y señales. Que si tenía muchos novios, que si salía, que si iba, que si venía, que si los vecinos cotillas pensaban. Recuerdo el estallido de ira en la redacción, pero ¿quién es la víctima? ¿Y si a un tío le roban la cartera? ¿Vas a profundizar en si es un tío que es un usurero que le ratea el sueldo a sus empleados o simplemente ha sido un robo? El delito es el que es y la víctima está muy claro quién es. No solo ha ocurrido esta vez, sino muchas. Yo me he ido a quejar todas las veces. Me consta que los lectores empezaron a quejarse, los colectivos que ayudan a las mujeres, a las víctimas de la violencia de género, empezaron a quejarse y, por supuesto, los compañeros de la sección encargada de informar defendían que hay que dar al lector toda la información de que se dispone. Yo no estoy de acuerdo. Todos los que trabajamos en periodismo callamos más que publicamos, sobre gente importante, sobre empresas, sobre colectivos o cosas que conocemos y que sencillamente no tienen por qué ser del dominio público, porque pertenecen a la intimidad de las personas y porque no tienen interés público. Fue en ese momento cuando otras compañeras y yo hicimos la gran pregunta. Una pregunta que siempre nos ha servido para, a través de la respuesta, saber si lo que hemos publicado gana en la prueba de resistencia ética o no. ¿Y si fuera tu hermana? ¿Y si la mujer apalizada, violada o muerta fuese tu hermana? ¿Pondrías al alcance de 20.000 personas si tenía relaciones sexuales con más de un tío o si gastaba ropa ajustada o qué hacía en sus fines de semana? Le hicimos esta pregunta a la persona que decidió un día ciago poner en la portada del periódico la fotografía de una mujer agonizante tras ser apuñalada por su marido. No sé si recuerdan el caso, yo no lo puedo olvidar. Primero porque conocía al hombre al que mataron con ella, y a su familia también. Y luego porque mientras nosotros poníamos en el kiosco la imagen de sus últimos momentos, ella ya estaba muerta. ¿Y si fuera tu hermana? ¿Te gustaría levantarte y ver cómo en el bar la gente mira con morbo a tu hermana, ensangrentada, con el pecho al aire, intubada, muriéndose? Todavía siento vergüenza y rabia. Quiero contaros que en un primer momento quienes decidieron publicar esa fotografía en portada defendían su elección bajo la premisa que tenemos que vender periódicos. Vale, tenemos que vender periódicos, pero no a cualquier precio. De hecho, los vendemos siempre al mismo precio. El lector es nuestro único horizonte. El lector compra el diario por el mismo precio si tú caes al otro lado de la frontera de la ética o si decides que tu techo es el respeto al prójimo y sobre todo a la víctima. En nuestro caso, pues nuestros lectores presentan un nivelazo de crítica y de capacidad de discernimiento que me enorgullece. Si les tratas como a gente adocenada, ese día les perderás. Ese día no solo yo no me cansé de repetirles, ¿y si fuera tu hermana? O de hacerles ver que cuando pasara a disposición judicial el asesino se le iba a tapar la cara, como así ocurrió. Al asesino se le tapó la cara y la imagen de la mujer muerta salió con la cara sin tapar. Montones de lectores llamaron para quejarse, incluso se perdió alguna suscripción.
Esa noche nadie defendía ya la publicación de esa imagen. Todos lo percibieron como un claro error. Hay un antes y un después de este día. La sensibilidad a la hora de elegir la imagen de portada se ha agigantado. Lo digo bien satisfecha, aunque no siempre se acierte. Los lectores, y yo los adoro por esto, saltan como leones si se elige una foto sanguinaria de una guerra o de un desastre natural o de un crimen. Nos pasa a nosotros, le pasa a nuestra competencia y leo al respecto en periódicos centenarios y muy prestigiosos de todo el mundo. Si nos equivocamos, la pagamos. Todo lo que os cuento es autocrítica, pero no soy en absoluto partidaria del flagelo, bastante flagelo hay por ahí. Yo adoro mi oficio, que es el periodismo, y muy en concreto el periodismo escrito, y más en particular el periodismo diario. Si haces un buen periódico hoy, lleno de temas interesantes, de noticias que son lo que los poderosos no quieren que se sepa, de artículos de opinión profundos y sensatos, al día siguiente alguien envuelve el pescado con tu joya y vuelves a empezar. El diario es una lección de humildad a diario. Eso sirve también para los errores, cuando la fastidias clamorosamente, cuando le fallas a las víctimas y cuando le fallas a los lectores, tienes la oportunidad de resarcirles en 24 horas. He de decir que hoy las cosas y el tratamiento de la violencia contra las mujeres en todos sus grados goza de una mayor sensibilidad en el periódico, en buena medida gracias a quienes no nos hemos cansado de dar la batalla y no nos hemos rendido, pero en una medida muy superior porque la sociedad ahora considera este problema como una lacra colectiva y no como un asunto particular. Las redacciones, además, se han llenado, las secciones de sucesos sobre todo, porque en Mallorca, no solo en mi periódico, sino en todos y en la mayoría de las radios y demás, son casi exclusivamente masculinas, de tíos más jóvenes, mucho más evolucionados, que caminan a nuestro lado, no un paso por delante ni por encima, en las nubes. Estos hombres estupendos ya vienen de serie con la pregunta interiorizada: ¿y si fuera tu hermana? Creo que en ese sentido vamos bien. Con todo, echo mucho de menos el dar más espacio, más cobertura, más papel y mucha más importancia a ese montón de dolor invisible que soportáis o soportasteis vosotras y que tratáis de aliviar el resto de los aquí presentes. Y ahora, una vez reconocido que nos encontramos ante un fenómeno enorme que concita el rechazo absoluto de la ciudadanía, me suelo enfrentar a otra circunstancia adversa. Mejor dicho, se enfrenta al periodismo que quiere hacer honor a la verdad. Se trata de la minimización. Vale, la cosa es seria y grave, pero ya que me he encontrado gente que me suelta esa leyenda urbana de que se presentan muchas denuncias falsas. Me lo dijo una amiga universitaria que lo sabía de buena tinta. Lo escuché una vez en una reunión de la mesa de redacción, que se supone que es un espacio de reflexión lúcido en la que participas con personas bien informadas. ¿Pero ¿y quién te lo ha dicho? ¿Quién lo dice? Esta es otra pregunta del millón para el periodista. No es lo mismo que lo diga el ministro de Economía o que lo diga yo. No es lo mismo que lo diga un agente de policía o una persona experta o que lo diga, bueno, lo había dicho un taxista, que lo había oído en la radio, donde lo había dicho no la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, sino un tertuliano. Bueno, por suerte unos señores tan poco sospechosos de que más sus sujetadores en la Plaza Mayor, como son los miembros del Consejo General del Poder Judicial, aclararon las cosas. Lo hacen cada vez que publican la memoria de la justicia. Debe ser que ellos también están hartos de que se hagan circular mentiras como si fueran verdades. Las denuncias falsas por malos tratos son una cifra ínfima de las que se cursan. Vale que a un primo tuyo, a un amigo le haya pasado, pero la realidad es la que es. Es un teatro que se podría llenar de mujeres que han dicho basta al abuso. Una mayoría de denuncias verdaderas y todas las que no se cursan. Por miedo. No publiquemos mentiras y volvamos a mirar a las víctimas y no por sus agresores. He contado muchas cosas sobre mi trabajo de una forma crítica porque yo no me conformo. Mañana nosotros, los que estamos aquí, tenemos un hueco en mi diario, que no será bastante, pero será importante. Y desde luego no contendrá ni una sola palabra benevolente para con los malos y sí muchas de aliento para las ganadoras de sus batallas contra la violencia. Espero que sirva como reconocimiento a las víctimas que un día dejaron de considerarse tales, que les proporciona autoestima, apoyo y también a quienes han ayudado y demostrado que estamos como sociedad junto a ellas. Si sirve para ayudar a una sola mujer inmersa en un infierno a buscar ayuda, si le marca un camino, pues ya será estupendo y habrá valido la pena. Una sola mujer rompiendo sus cadenas es una buena noticia. Como una sola mujer recibiendo un golpe o un insulto,
Debe ser una cifra inasumible para cualquier sociedad. Lo que seguro hará mi diario será reflejar lo que las verdaderas protagonistas vais a contarnos luego y lo que sus profesores y los que les habéis ayudado van a contar también. Yo me despido, pero no sin deciros antes que tenéis todo mi respeto y mi admiración. Y ya que las mujeres podemos decirnos cosas muy bonitas y hablar de nuestros sentimientos sin que nos estallen los roles en la cara, en eso tenemos mucha suerte, pues bueno, que tenéis todo mi cariño. Gracias.